Muy buenas, bienvenidos a Escribiendo su palabra verso a verso. Hoy vamos a leer la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa, y lo vamos a hacer leyendo Juan, capítulo 15, versículo 11. Seguimos hablando sobre el gozo y vamos a dar un pasito más porque vamos a hablar de cómo Jesús nos muestra que ese gozo no solo se recibe, sino que además también puede crecer, puede hacerse más fuerte, y todo eso gracias a permanecer en él, precisamente. Así que el texto dice lo siguiente: les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Fíjate que estas palabras aparecen en un momento muy especial en el podcast de la semana, no me acuerdo cuál era la temática, pero ya hemos hablado de Juan 15, de la vid, las ramas, si te acuerdas. Jesús estaba hablando con sus discípulos sobre permanecer en él y utiliza esa imagen que te decía de la vid, el pámpano y demás. Y la idea es sencilla, que es que una rama solamente puede dar frutos si está conectada a la vid. Lógico, si se desconecta, pues se corta, se seca, ¿no? Entonces, en medio de esa enseñanza, Jesús elige también hablar del gozo. Y Jesús les dice, bueno, mejor dicho, no les dice, interesante, para que tengáis un poco de alegría, sino para que tengáis mi alegría. Eso para mí es significativo, porque nos indica que el gozo no es algo que fabricamos, sino que es algo que recibimos y recibimos de él por medio de su forma de vivir, por ejemplo, cuando leemos las Escrituras, por medio de observar y de aprender sobre su relación con el Padre, por medio de la paz interior que mostró Jesús. Todo eso es algo que también se nos ofrece a nosotros para nuestra vida. No solamente nos deleitamos en leer pues cómo él vivía las cosas y cómo se comportaba, cómo trataba a los demás, etcétera, etcétera, sino que también podemos recibir eso para nuestra vida y podemos experimentarlo en primera persona. Porque añade algo más y dice, para que tenga mi alegría y así su alegría sea completa. Es decir, que hay un proceso. El gozo no es algo que aparece de golpe. Quizá estos días estás pensando, ostras, pues tendría que sentir más gozo, tendría que aprender a ser más positivo o más positiva. La verdad es que el gozo es algo que crece, que se desarrolla, que profundiza, como precisamente esa vid, esa planta de la que nos está hablando, que tiene que crecer para llegar a dar fruto. Pues de esa misma forma, a medida que permanecemos conectados a Jesús, hay algo en nuestro interior que está empezando a cambiar. Entonces no se trata tanto de un esfuerzo que tienes que hacer para que tu gozo crezca, sino que piensa en esa planta que pues no da fruto de un día para el otro, sino que necesita estar conectada a la fuente, necesita tiempo, necesita cuidado, constancia, pero poco a poco es que va a empezar a crecer. Así es como funciona el gozo, no es algo instantáneo que puedo pedir y me llega esta misma tarde o mañana a mi casa, sino que es el resultado de esa conexión continua. Lo único que puedes hacer para que crezca el gozo es eso, es permanecer conectado a Jesús. Y esa es la clave de este pasaje, permanecer. Que permanecer no es una palabra que se refiere a algo puntual, ¿verdad? Ni tampoco es algo que hacemos de vez en cuando, sino que es una relación continua. Es una relación que, como decíamos, pues va avanzando poquito a poco, y en esos pequeños momentos, en esas pequeñas decisiones y espacios en los que volvemos a conectar con Dios, ahí es donde el gozo crece. Me gusta mucho la idea de que las emociones profundas en general pues tampoco se construyen solo con momentos aislados, sino con hábitos. Por ejemplo, el amor pues no se construye de hoy para mañana, sino que hay pequeñas acciones repetidas que se van formando y que van creando como ese estado, esa emoción en nuestro interior. Puede ser el amor, puede ser también pues el enfado, puede ser también pues emociones, hablando de emociones, ahora no me viene ninguna, ¿no? Pero la tristeza, pues lamentablemente también se va formando, pues poco a poco, con ciertos hábitos, como puede ser aislarse, etcétera, ¿no? La cuestión es que el gozo también funciona así. No es solo lo que sentimos en un momento concreto y especial, sino que es lo que se va formando en lo cotidiano. Y es, como decíamos el primer día, escoger también en dónde ponemos nuestra vista, escoger cómo afrontamos la situación, si lo hacemos acudiendo a la fuente o si lo hacemos intentando llenar con distintas cosas externas ese vaso del que hablábamos ayer. Así que te dejo con la idea sencilla de que el gozo crece
cuando permanecemos conectados a Jesús. Y no crece de otra forma, no crece por méritos propios, ni por obras, ni por nada del estilo. Te dejo un reto pequeñito, que es que busques un momento en tu día, puede ser cortito, en el que te detengas y le digas a Dios: Dios, quiero permanecer en ti y ayúdame a que ese gozo crezca. Sin complicarlo, simplemente crea ese espacio, que puede ser antes de empezar el día, puede ser en medio del trabajo, puede ser que estés caminando en el gimnasio, comprando, o antes de irte a dormir, haciendo la cena o lo que sea. Pero dedícale ese pensamiento a Dios, esa oración de decirle: oye, quiero permanecer más en ti un poquito. Ayúdame. Porque sé que a veces es difícil, a mí me pasa muchísimo, de al final enfocarme en cosas que son urgentes, cosas que no son importantes, y enredarme en todo eso, cuando la verdad es que el gozo no es de fuerza. Por mucho que yo piense tengo que ser más positiva, la verdad es que el gozo crece cuando permanecemos conectados a Jesús. Que esta palabra te acompañe hoy y nos encontramos mañana con otro verso a verso.